Bueno, buenas tardes. De eso, porque sabe. Hay gente afuera. ¿De qué se trata? Los podemos esperar. ¿No? ¿Hay lugar? Sí, acá adelante también hay lugar. Bueno, hemos pasado, la verdad, que una jornada ya desde ayer muy emotiva con María Teresa Andrueto, que ha tenido la enorme generosidad sobre todo de visitarnos y de enriquecer nuestra institución, nuestra escuela. También gracias a Susana Serie, que ha compartido estos días con nosotros, a Silvana Sandri Demente, fundadora de nuestra institución. Y bueno, nada, vivimos estos días con mucha emoción, no solamente por el amor a la literatura, a la buena literatura, sino por el amor a la escuela, a esta escuela. Y bueno, vamos a empezar con este espacio, que es un poco una charla que pensamos con Cecilia y con Gabriela Gentiletti, profe de nuestra escuela, con preguntas un poco arbitrarias y antojadizas sobre lo que nosotros queríamos preguntar. Muy bien. Sí, así se hace. Antes, como un modo de presentación, esto que voy a leer ahora. Le pregunté a una compañera cómo no presentarías a María Teresa. Había ya descartado de plano, por supuesto, extensas presentaciones de un currículum literario abundante en publicaciones, reconocimientos y premios que siempre deja, o al menos para mí, la sensación de exclusión de lo más importante, la exclusión de lo humano de su persona y lo humano de su literatura. Mi compañera entonces me dijo: yo la presentaría rescatando la idea de cómo María Teresa nos transporta y nos posiciona ante realidades que de otra manera nos serían ajenas, pero que a su vez tocan algo muy nuestro. Y siguió: nos empatiza con lo que creemos lejano y diferente. Volví a su literatura, una vez más, desde mi experiencia personal de lectura y sobre todo desde todas las lecturas que venimos haciendo con los estudiantes desde el año pasado. ¿Qué nos despierta a nosotros, lectores de todas las edades, con recorridos tan diversos, su literatura? ¿Qué es lo que tanto nos sensibiliza, además de su narrativa cálida y a la vez, creo yo, desgarradora? ¿Qué es lo que tanto nos conmueven esos personajes que muchas veces vuelven a sus orígenes para buscar algo allí que ya no está, o que lo encuentran luego de recorrer geografías diversas, retazos de cancioneros populares, voces inmigrantes, voces de madres, de abuelas, letras de otros? ¿Qué poder tiene su literatura que es capaz de hacer que nosotros, sus lectores, seamos siempre un poco como Rosa, el personaje de Veladuras, que encuentra en la palabra la cura y en el embetunado constante, capa tras capa, el hallazgo de lo nuevo? ¿Qué fuerza concentran Emma, Julia, Julieta, Estéfano, Eva Mondino, que nos obligan a nosotros, lectores tan distintos, a entrar en una comunión fraterna de amor, de broncas, de dolor, como todo lo filial real? ¿Qué existe? ¿Qué hay de poderoso en esos personajes, en esas vidas, en esas historias? Uno puede sumergirse en los relatos de cacería, en los de no a todo el mundo le gusta esta tranquilidad, y hallarse, congraciarse con sus desgracias mínimas.
mínimas, de verdad son mínimas. Y sentirse, palabra a palabra, tan distante de ellas hasta el punto de parecerse. ¿Cuánto tenemos de esa hija, de esa la Tere tuya, que busca en Cleofé la voz de una madre ya extraña, ya cercana a la extranjería de la locura? Me lo dijo mi compañera y es cierto. María Teresa crea comunidad en su literatura, con su literatura, entre nosotros y sus textos, entre lectores diversos, entre nosotros y nuestra identidad. ¿Puede algo conmovernos más que una literatura que aún en la extranjería de personajes, de situaciones, de la lengua, nos obliga a volver a preguntarnos, con esa crueldad dulce de la palabra, ¿quién soy y qué quiero? Hoy tenemos el placer, a esto ya lo dije, pero lo quiero volver a decir ahora, que hoy tenemos el placer de poder compartir con la Tere algo de su proceso de escritura en esta charla en nuestra escuela. Y lo estamos haciendo fundamentalmente gracias a dos pilares, dos voces que quiero destacar. En primer lugar, gracias a ella, que generosa y amablemente no solamente ha aceptado la propuesta, sino que nos ha elegido para venir. Fue María Teresa quien dijo en medio de nuestros intercambios de mail: voy a visitarlos, quiero conocer esa experiencia educativa. Y por el otro lado, estamos acá porque fueron nuestros estudiantes quienes, a partir de la lectura de sus textos, auspiciaron, fogonearon y le pusieron todo el entusiasmo posible a su visita. Por lo demás, nosotros, Ceci y yo, todos los docentes que formamos parte de esta escuela, los directivos, la mutual, hicimos lo que debemos hacer, que es tomar el entusiasmo que genera la buena literatura y trazar un puente. Por eso estamos acá, de nuevo. Bueno, mientras me repongo un poco, decir que desde ayer esto ha sido de una intensidad muy grande. Desde ayer que llegamos a la casa de Silvana, extraordinaria ella. Ya sabíamos cosas, pero nunca es suficiente, siempre hay más. Y más, ¿no? Una personalidad increíble, una historia de vida, una semilla puesta, unas semillas. Esta mañana fue realmente impresionante el encuentro aquí con los chicos. Realmente iba yo de asombro en asombro, de conmoción en conmoción. Ha sido increíble también esta tarde con los chicos pequeñitos, pero bueno, el recorrido por los proyectos esta mañana, por las expresiones, por mirando todo ese mural, esas cartas, ese espacio, ese árbol, esa biblioteca, ese roble, ese roble que sostiene todo el roble, que son también todos el equipo docente, directivo, todo, sosteniendo todo esto, de esta manera tan increíble. Y luego Laura, que me ha emocionado no la conocía yo. Ella me entró en mi email y realmente, algo que dijo y cómo lo dijo, lo mismo que lo que dijo ahora. Lo que dijo y cómo lo dijo, ya no era ella preguntándome si yo quería venir, sino yo queriendo venir aquí. Y eso es algo, algo que, como una corriente amorosa que sucede más allá de lo que podamos comprender, racionalizar. Es como que pasa por un lugar
no sé, más subterráneo que sostiene todos los reencuentros. Y me parece que eso mismo que se me produjo a mí en relación a ustedes a través del puente que Laura era, es la misma corriente subterránea que sostiene todo esto estas maravillas que hacen los chicos en la escuela, ¿no? Eso que va más allá de, no sé cómo diría, más allá incluso de lo que uno puede planificar, razonar, esa otra cosa que a la vez es reflexión, a la vez es emoción, a la vez es comunicación, acto amoroso entre unos y otros a través de ese pretexto, podríamos decir, que son los libros, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Gracias a la institución, gracias Juan, gracias a todos, gracias chicos, presidenta del colegio de estudiantes, directora de la institución, del centro de estudiantes, bueno, equipo de profesores, todos, padres. Es difícil continuar ahora. Decía que estabas nerviosa, que Laura te había metido en esto. Laura me metió en esto y me obligó a estar sentada acá. Lo bien que bueno, y yo no tengo más que agradecerle, antes de continuar, a mi compañera, que no quiere que diga que es inmensa. Porque siempre dice se burla de A mi hermosa compañera, con la que es un placer trabajar. Y que, bueno, eso, agradecerle la generosidad de dejarme te lleva. Y de llevarme como me lleva. Bueno, vos también de hacerme disfrutar como disfrutamos de él. Y bueno, yo creo que cuando a uno le gusta leer mucho, como seguro a todos los que están acá, todos y todas los que están acá hoy, no hay nada más lindo que encontrarse de pronto con esa persona que en algún momento se sentó a escribir eso que a nosotros nos dio tanto placer leer. Y de eso se trata la charla de hoy. En realidad lo que pensamos con Laura y con Gaby, que esta noche no pudo estar, es esto que decíamos, ¿no? Algunas cuestiones que a nosotros nos emocionaron en la lectura, nos hicieron pensar y que queríamos preguntar. Una de las cosas que más nos conmueve, nos inquieta en tu lectura ha sido especies de núcleos históricos o de hechos de la historia argentina que emergen en muchas de tus obras, por ahí en lengua madre más claramente, pero también en Los Manchados, en La mujer en cuestión, en El país de Juan. Podemos trazar un recorrido por la historia argentina, un recorrido que va desde, no sé, se me ocurre desde el peronismo, desde el primer peronismo en adelante, que se detiene en algunos hechos así muy fuertes de nuestra historia. Y lo que pensábamos con Laura es qué condiciones y qué recursos de la literatura, de la escritura, vos crees que hacen posible traer esos hechos, hacerlos memorables en la escritura. Sí, a mí me parece que hay algo, no sé cómo decirlo de una manera que no resulte, hay algo de los desposeídos que permanece sumergido en la historia y que cada tanto busca, revienta, o sea, nunca se aplaca del todo, siempre está atento a salir, a resurgir, a veces a través de hechos políticos, sociales, a veces a través de las canciones, de las coplas, de distintas cosas. El pueblo, lo que uno podría decir, el dolor, la conciencia y demás, un pueblo, creo que nunca se pierde del todo. Estaba pensando en estos días, porque escuché que habían
creo que el Papa había nombrado mártir a Angelelli, ha sido en estos días, lo ha nombrado, está por, creo que ya tiene una categoría de mártir de la dictadura, ¿no? Bueno, yo que tuve el papá de mis hijas, riojano, cuando yo lo conocí a él, conocí a su familia en la zona de Famatina, las tías, le decía yo, serían tías y tías abuelas de él, ya le rezaban como un mártir, ¿no? Esto ha sido en los años 70, en plena dictadura. Y bueno, 78 más o menos tiene que haber sido, cuando le hacían un pequeño altarcito en la casa de Arcadia, una de estas tías, para rezarle al santo de su pueblo, ¿no? Bueno, eso que estaba ahí, ahora será un lugar oficial. ¿Cuánto han pasado? ¿40 años? 40 años. Para que eso viera la luz, digamos, ¿no? Bueno, ya hace un tiempo que los juicios han aparecido, pero quiero decir, hay algo que está abajo y que sale, el desgarro en la música popular, bueno, todo eso es el dolor soterrado que alimenta lo que está por arriba. Yo, que soy hija de mi papá era italiano y mi mamá era hija de italianos, en mi casa hubo como un principio, no sé llamarlo, era más que un discurso, de que teníamos que ser de aquí, no añorar, a pesar de que, bueno, la cuestión de Italia impregna también mi historia, mi vida, la vida de mi padre, pero que había que ser de aquí, sobre todo mi papá tenía muy fuerte eso, como en el sentido de ser, creo yo, de alguna parte, de anclar y no tener que emigrar. Yo lo he percibido así a lo largo de los años. Y por ejemplo, en el discurso de mi madre, yo lo puse en un poema de Coda que se llama Visita. Ella, cada vez que yo he hablado mal de alguna cosa en este país, ella se enojaba y me ponía esa frase: este país generoso recibió a tu padre. Entonces, digamos, hay algo de la búsqueda de identidad personal, que es también la búsqueda de identidad del pueblo al que pertenezco, que yo siento que me atraviesa por completo y atraviesa lo que hago. Y en esa búsqueda están todos estos hechos históricos que vos decís, algunos recordados por mí, otros oídos de los talleres, y así, ¿no? Y esos hechos son en realidad los momentos de erupción de cierta cosa que estaba, que intenta salir, que a veces se sostiene un poco más, a veces es asfixiada, pero que está, que siempre está, de eso. Hay gente afuera y acá hay lugar, sí, por si quieren entrar, Sí. Vení, Paula. Tiene miedo. ¿Qué tenés miedo? Una pregunta que también hicimos hoy a la mañana, pero que la volvemos a hacer porque creemos que también es un núcleo dentro de tu literatura y que tiene que ver con esto de que nosotras, digamos, percibimos que, digamos, en gran medida gran parte de tu obra también puede ser entendida como una historia de las mujeres. Sí. ¿No? Que aparecen muchos de tus relatos en tu último libro, Cleofé, en lengua madre, la mujer en cuestión. Todas estas mujeres que también aparecen en Los Manchados. Hablábamos el otro día con una compañera y dice: para mí Los Manchados no es la historia de Julieta buscando a Nicolás, es la historia de todas estas mujeres. Así es. Entonces, y también hay hay también una reflexión, ¿no? Lo que hablamos hoy en tu propia literatura, en el seno de tu propia literatura, acerca de esta literatura hecha por mujeres. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma, ¿no? ¿Cómo es tu recorrido como mujer lectora y como mujer
mujer escritora, en el medio, o sea, vinculándolo en un ida y vuelta con lo social, con lo que a vos te tocó vivir, no solamente como un proceso íntimo, de cocina y de armado íntimo, y también, si cabe hablar de lo femenino en la literatura, de la literatura hecha por mujeres, un poco lo que hablas de eso. Sí, siempre me atrajeron, es verdad que las mujeres, distintas mujeres de distintas condiciones y edades y demás, atraviesan lo que he escrito, aparecen como personajes, hay un predominio muy grande de mujeres, incluso cuando no estaba tan presente esto en la conciencia o en la cuestión social, siempre me interesó mucho. Siempre me vinculé mucho y muy bien con las mujeres, con otras mujeres, sobre todo me sentí muy como en consonancia con mujeres mucho más grandes que yo, por distintas razones. Bueno, algunas son muy personales, pero puedo hacer un pequeño paseo. La mamá de mi mamá era colchonera y sostenía su casa, porque su marido, que era mayor, estaba muy enfermo, era muy frágil. La abuela de mi mamá fue guardabarreras y luego fue tejedora de redes de pesca y cocinera de las máquinas de trilla. Había enviudado a los 24 años, se quedó con 2 hijos, se vino a América con los hijos, bueno, y sostuvo su casa. La mamá de mi papá tenía una condición mejor, fue sastre, no costurera, sino sastre. Decían que había aprendido un oficio desarmando un saco del marido. Una sastrería que la tuvo ella toda su vida, en Italia, en Airaca, se llamaba Sastrería Andrueco. Después su hijo mayor, mi tío, estudió la carrera del oficio de sastre, pero ella autodidacta, digamos. Entonces ya una familia con mujeres fuertes, mujeres digamos que sostuvieron por distintas razones su casa o contribuyeron, mujeres trabajadoras, digamos, donde su trabajo era, todos trabajamos, pero me refiero a donde el trabajo hacía falta para la vida de la casa. Luego, yo me casé con mi papá de mi chica, un hombre hijo de una mujer que tenía 14 años cuando lo tuvo, y criado por una cantidad de estas tías que adoraban a Angelelli. Entonces ahí también muchas mujeres del norte, que son las mujeres a las que le dedico los manchados, que fueron muy importantes para mí, porque con ellas descubrí una concepción del mundo muy distinta de la concepción inmigrante italiana que yo traía. Eso se combinó con este mundo indígena, ahí hay componentes españoles, indígenas y negros, y entonces, todo ese mundo así como ese imaginario que me sorprendía, me inquietaba también, fue a Pargatama, después Los Manchados, a Veladura, digamos una parte de mi vida. Luego, yo tuve una hermana que murió muy joven, y la suegra de mi hermana en el sur, en la Patagonia, crió a mis sobrinas con mi estrecha colaboración, digamos, en el sentido de que yo iba muchas veces a solucionar algunas cosas, ir en tuertos con ella. Ella, cuando se desesperaba con esas chicas chiquitas, me llamaba y me decía: ¿y ahora qué hago? Decime qué hago, venite. Entonces, por una serie de razones, en mi vida tuvieron mucha presencia las mujeres de la generación de mi madre. Más la relación con mi mamá, más que soy madre de 2 hijas mujeres, no tuve varones. Entonces el tema de las mujeres en su diversidad han estado muy presentes. Luego, con respecto a lo que vos decís de la escritura de otras mujeres, en los años, yo hasta entonces eso no lo había advertido. Y esa sí es una construcción, como diría, más consciente, ¿no? En el sentido de que en algún momento, en los años 80, empecé a ver que todo escritor al que
que se lo convocaba, o sea, que los que tenían una presencia en la literatura nacional, hoy es un poco distinto el panorama, ¿no? Pero en ese momento eran varones, y si a los varones les preguntaban, ¿qué escritores les interesa más o les gusta? De Argentina, de Latinoamérica, del mundo, donde sea, siempre citaban varones. También a veces las mujeres en esa, porque claro, la pregunta es, el género es masculino, ¿qué escritor le parece más importante? Y entonces automáticamente respondiendo un varón, otro varón, otro varón. Entonces, algo de esa conciencia de que, bueno, si uno quiere, tiene que detenerse a pensar ahí. Si uno quiere tomar posición, tiene que detenerse a pensar, a ver, antes de nombrar, ¿qué nombro? ¿A quiénes nombro? Y una de las cosas que empecé a hacer, yo todavía no publicaba, pero sí escribía, es a poner epígrafes de mujeres. Digamos, no siempre, pero sí tomando conciencia ahí de que el epígrafe es como una especie de homenaje que uno hace, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mujeres. Luego pasaron los años, bueno, yo me convertí en una escritora en el sentido de publicar, de tener una presencia y demás. Y hace 6 años que empezamos a publicar una colección, digo empezamos porque con otras 2 mujeres de una generación más joven, dirigimos una colección que se llama Narradoras Argentinas, con un rescate de narradoras argentinas importantes, olvidadas, en parte porque todavía no existía internet, digamos las redes, en parte porque fueron olvidadas o ninguneadas por sus colegas varones. Algunas son muy grandes, algunas tienen 1 o 2 obras, pero otras son tan grandes como los más grandes escritores argentinos, como por ejemplo Sara Gallardo, o Libertad de Mitrópolis, o Amalia Jamil, todavía muy olvidada. Pero claro, eran mujeres, en muchos casos provenían de las provincias, de Mitrópolis, de Jujuy, Amalia Jamil y Bahía Blanca, bueno, Sara Gallardo no, de Buenos Aires, pero digamos, entre la condición de mujer, la cuestión de encerradas en un lugar, encasilladas en un lugar de mujeres que escriben para entretener a otras mujeres. Entonces eso no, es como que había una literatura, la literatura y la literatura. Exacto. Y eso hoy está muy en discusión, pero en algún momento esto se veía como totalmente naturalizado. Y bueno, entonces es el mismo mecanismo, o lo mismo que me sucedió en la vida privada, de honrar a las mujeres, o intentar comprender más bien a las mujeres de las generaciones precedentes, también desde el lugar de la escritura y de la escritora, fue un deseo de insertarme o insertarnos en una genealogía de mujeres escritoras. Entonces, mirar a las que estuvieron antes, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen acá, bueno, tienen muchas escritoras muy interesantes, pero bueno, en la colección son escritoras que ya no están. Por ejemplo, Delia Crochet es una escritora extraordinaria, y está muy escondidita, digamos, ¿no? Porque claro, hace falta poner el cuerpo y sacar, reeditar, volver a poner en circulación, porque cuando una escritora no ha sido lo suficientemente valorada, no está en las redes, porque bueno, a lo mejor murió antes o porque no tenía presencia en las redes, y bueno, y a su vez, decía, no ha sido reeditada, entonces, digamos, esa voz tiende a apagarse y hay una idea de la literatura, además, que sostiene todo esto, que para mí la literatura de un país no es una cuestión vertical, este es el mejor, después viene otro, después este otro, 5 varones, después 2 mujeres, después otro montón de varones, no es eso. Yo lo siento como un gran movimiento, un gran remolino, en el cual intervienen muchas estéticas, muchas procedencias. Por eso, mientras más diversa sea la procedencia de los escritores, más interesante, porque hay
escritores que provienen de una provincia, de una zona, de una región, de una edad, de una condición social. Todo eso va dando la literatura de un país que no sería otra cosa que las múltiples maneras de escribirse a sí mismo un país, ¿no? De mirarse a sí mismo. Bueno, no sé si te contesté o me fui a Los chicos le fueron contestando porque no había. ¡Ay, qué divina! Yo también. Uno para mí. Uno para mí, que yo soy militante de la primera hora, te digo. José. Bueno, vos hablabas recién, Teresa, de estas mujeres visibilizadas muchas veces, y también, escuchándote recién, me quedé pensando en algo que charlábamos hoy al mediodía, este tema de haber nacido en las provincias, Sí, claro. o de venir de algún sitio geográfico distante de la capital federal. Sobre todo antes, cuando no existían las redes, el internet, ¿no es cierto? Era muy difícil salir del coto provincial. Hoy es distinto eso, ¿no? Bueno, y nosotros, otra de las cosas que percibíamos en nuestras lecturas es esta, no sé si decir preocupación, pero sí hay algo de un interés por un recorrido geográfico. Hay uno de tus textos que a mí me encanta, que es El árbol de lila, y esta mujer que va al norte, al sur, pero que lo vemos en Los Manchados, este viaje de Julieta al norte, o al sur, de Juan Madre, o de otros personajes. Bueno, sin ir más lejos, hoy veíamos lo que hicieron las chicas de Jardines con trenes, ahí también aparece esa cuestión el desplazamiento. El desplazamiento, tal cual, eso es lo que notábamos. Y la pregunta era, si había una voluntad literaria, o sea, si había una conciencia de esto, ¿no? De este recorrido, de este desplazamiento, si para vos tiene un valor literario y es por eso que aparece en tu obra o no, o tiene más bien que ver con una experiencia vital, personal. Hay muchas cosas que se me ocurren en relación a lo que me preguntan. Alguna vez me han preguntado si yo había viajado mucho. Bueno, yo ahora sí viajo mucho, pero todo esto es posterior a mis, no sé, cerca de 50 años, digamos. Yo empecé a viajar así por trabajo, invitaciones, más o menos como a esa edad. Antes había hecho algún que otro viaje y digamos que no había sido hasta la adultez una persona que hubiera viajado mucho para nada. Sí soy la hija de un viaje, porque digamos ese viaje que estaba en fotos de contacto en mi casa, en el álbum de casa, era un viaje que mi papá recorría cada año después en el desgarro de la inmigración, ¿no? Por eso creo que también el hecho de que el deseo de que fuéramos de aquí, para que fuéramos de alguna parte, ¿no? Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que la vida misma tuvo como zonas de conocimiento que yo tuve, de experiencia muy fuerte, la del norte, la de La Rioja, que es como de algún modo la cultura del noroeste, que es a mitad la cultura de mis hijas, porque bueno, mis hijas tienen ese mundo también muy fuerte. La Patagonia, porque yo pasé una parte del exilio interno ahí, y luego porque mi hermana vivió y murió ahí en Patagonia, porque entonces como que la llanura, el noroeste y la Patagonia son como unas zonas en las que conozco, digamos, y cuando uno está escribiendo, no es que uno se proponga escribir sobre eso, lo que pasa es que cuando uno está escribiendo, echa mano a la experiencia, y como si fuera, yo lo siento como si uno tuviera una despensa a donde fuera a buscar las cosas para alimentarse, y entonces uno está en medio de una historia, y esa historia se alimenta de lugares que uno...
no creo que en un libro, en una novela o en un cuento realista, a mí me gustan los bordes del realismo, sobre todo, como una observación de la realidad, yo situara un cuento y digamos que hablara mucho de un lugar que no fue nunca, y entonces sacara como 2 o 3 datos de internet. Solamente podría ser en un cuento arquetípico donde alcance con nombrar y demás, pero por ejemplo en Lengua Madre, a la hora de situarla a ella en un lugar, la situé en Múnich, porque yo había hecho una beca y había estado 3 meses, y entonces de los lugares europeos, digamos, era el único del que tenía como un registro de la mirada, de la temperatura, de los colores y demás. Y Trelew, porque bueno, tenía mi memoria de lo vivido ahí, entonces no era para contar la vida en Trelew, sino porque podría haber sido en cualquier otro lugar, pero de ese lugar yo tenía un registro. Entonces hay algo de eso también. Y hay una tercera cosa que ya no es mía, sino de la literatura, porque, mejor dicho, de la ficción. Porque en realidad, sobre todo en lo que hace a la novela, hay 2 grandes tipos de novelas. Las novelas que giran en torno a un núcleo enigmático, entonces hay un asunto que no, por ejemplo, hay un asunto que no se sabe qué pasa, hay una mujer que no se sabe bien qué hizo, y hay un girar alrededor intentando saber. Y lo otro, que es lo más frecuente en la novela, y que es tan antiguo como en la literatura misma, es el relato de un viaje. Los 2 ejemplos serían la Ilíada y la Odisea. El relato de un núcleo, algo enigmático, o el relato de un tránsito desde un punto al otro, que puede ser físico, geográfico, puede ser interno, etc. Si uno va a leer cualquier novela, va a encontrar una variante más fuerte, o más débil, o más combinada de esto que estoy diciendo. Entonces, la literatura como viaje es una de las grandes formas de la literatura, aunque el viaje no necesariamente sea geográfico, ¿no? Un poquito de eso. Cuando pensamos estas preguntas, encontrábamos una idea en Proust, y él decía que en realidad en la obra, en su obra, y él pensaba que en la obra de cualquier otro escritor, funcionaba algo así como un instrumento óptico, ¿no? Como una lupa que permitía, digamos, ver, que el lector pudiese ver, discernir cosas que de otro modo pasarían totalmente desapercibidas. Y nosotras encontramos en tu narrativa, al menos, en Cacería, o no a todo el mundo le gusta esta tranquilidad, y en tu novelística también, que vos trabajás cuestiones que tienen que ver con el orden de lo doméstico, de lo mínimo, de esa anécdota, esto de mirar el cielo. Bueno, no sé, quizás vamos a pedir permiso, pero que eso que vos narrás, digamos, que tiene que ver con lo cotidiano, con lo mínimo, también nos permite abrir, digamos, portales que tienen que ver con temáticas o asuntos universales. Esto, digamos, no es hablar de la dictadura, no es hablar de los derechos de la mujer, de los derechos humanos o del feminismo. Entonces, la pregunta un poco tiene que ver con qué fuerzas o qué potencias hay en creemos que es un posicionamiento tuyo, un posicionamiento, no sé si solamente literario, también es vital, que operan, que hacen posible que tu literatura vaya por ese camino y no. Ahora está muy en boga decir lo privado es lo público, y es lo íntimo, es lo social. Antes de todo eso, no sé, yo siempre sentí, y también
lo sentía yo y también es lo que me gustó leer en otros escritores o escritoras, como algo pequeño hablaba de lo grande. Entonces, mirando lo pequeño, mirando, hay una frase de Yorgos Seferis, del poeta griego, que dice: si quieres mejores resultados, prueba acabando en el mismo sitio. O sea, uno mira esto, y si lo mira más profundamente, uno mira una historia de amor. Bueno, fulano o fulana ama A, ama B, o B ama X. Si lo mira más en profundidad, puede ver detalles. Si mira más al fondo, desde causas. Si mira más al fondo, tras la felicidad de un dolor. Si mira más al fondo, y así, ¿no? Bueno, un poco el escribir es ahí, ir más abajo y no más grande, porque cuando uno, ahí va como el dicho este que mucho abarca, poco aprieta. Si uno abre mucho, profundiza menos. Entonces a veces el secreto está en mirar hondamente algo hasta que eso se abra, digamos, y hable de el todo o de lo macro, ¿no? Los griegos lo sabían muy bien. Las tragedias, por ejemplo, la tragedia griega, imagínense, era en un teatro griego, no había que, bueno, sale esta escenografía, entra otra, no, había que maximizar todos los recursos. Entonces, había un elemento que era como la puerta del palacio. Y las cosas sucedían en la puerta, ni adentro ni afuera. Porque en la puerta del palacio se podía escuchar a la que estaba gritando adentro, o el crimen que sucedía y demás, y se podía recibir al mensajero que traía la buena o la mala nueva. Entonces, en ese lugar del umbral, entre lo que está dentro y lo que está fuera, entre lo privado y lo público, ese es un lugar muy interesante para la escritura, muy interesante. Ese lugar que está apenas en el borde, que permite ver, entonces permite metaforizar. Me acuerdo que una vez Liliana Ecker, que es una escritora, una cuentista súper interesante, había ido a Córdoba hace muchos años, en una feria del libro. Alguien le preguntó algo en el orden de, me acuerdo, algo de lo social, una cosa así. Y ella dijo: si yo quisiera hablar de un terremoto, no me acuerdo de qué hecho había nombrado como una catástrofe, no debiera hablar del terremoto, debiera hablar de una niña buscando su muñeca entre los escombros. Y es un poco eso, ¿no? Eso pequeñito que permite abrir la mente a todo. ¿Sí? Entonces, eso es la metáfora de eso otro. Y eso tiene un beneficio secundario, porque el lector ve eso y tiene que hacer él el trabajo de pensar, de relacionar. No está masticado, no está explicado. Nosotros escuchamos que mueren no sé cuántas personas, tiene una bomba en sí, mueren, no sé, 10.000, 5.000, 3.000. Es tremendo, si uno se conecta con eso es algo tremendo, y sin embargo nos deja impávidos. Son números, son estadísticas, son no sé qué, tantas personas pasan frío, mueren de hambre, se le bajó el salario, no sé cuánto. Si nosotros vemos a una de esas personas sufriendo, esa tenemos mayor posibilidad de empatía que con eso macro. Y la literatura busca eso. Para lo otro están las estadísticas, están las investigaciones, el arte busca ese lugar de lo pequeño, que nos haga trabajar el corazón, la cabeza, digamos, la sensibilidad, para pensar en lo macro. Bueno, ya vamos terminando, como para darle lugar, pero no queda claro. Vamos a cambiar un poco la tónica por donde veníamos de nuestra propia lectura y a pensar un poco en el trabajo que vos hiciste durante muchísimo tiempo como mediadora de lectura y formadora de mediadores. Este trabajo, bueno, hablabas recién un poco de eso, ¿no? De cómo se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, cómo preparar
lectores capaces de hacer ese trabajo, de recibir una obra que no está masticada y poder reconstruirla o leerla. Entonces, la pregunta era, dejando de lado, ¿no?, todos los géneros y adjetivos y clasificaciones que podemos hacer con respecto a la literatura, ¿qué aspectos tiene que tener en cuenta, qué aspectos de la literatura tiene que tener en cuenta un mediador para trabajar, para elegir el material con el que trabajar, con el cual mediar, ¿no? ¿Cómo elige el mediador su material? Mujeres queridas, A ustedes no hay nada para enseñarles, porque realmente lo que he visto esta mañana es algo increíble. Es algo increíble, así que nada, eso a lo más. Cavar en el mismo sitio, como dice Seferis, cavar en el mismo sitio. No, increíble lo que hacen. ¿Quién les va a enseñar? No. O sea, todo eso que ustedes hacen y todo lo que se les ocurre y todo lo que seguramente se les seguirá ocurriendo, eso es lo que hay que hacer. Claro, claro. No, increíble. No, increíble, increíble, increíble. En tu libro, Hacia una literatura sin adjetivos, también al que refería Ceci, donde provienen muchas de estas reflexiones tuyas acerca de la literatura en espacios educativos y también escrito en otros espacios, digamos, con talleres literarios del club, ¿no? Sí. Vos decís algo que a nosotros nos ha llamado la atención, que es esto que voy a leer brevemente ahora. Y decís que para escribir no es necesario tener una vida interesante, sino que más bien es necesario ejercitar la mirada, Sí. hasta el punto de percibir lo interesante de las vidas ajenas. Entonces, cuando recién hablabas de esta figura de la puerta del palacio, digo, quizás no sea una vida interesante, pero está justamente para mirar todo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué dispositivos y qué actividades vos pensás que pueden implementarse en la escuela específicamente para favorecer el despliegue de esa mirada, para tener algo interesante para contar? O sea, ¿qué cuestiones se pueden poner en juego? Claro, a mí me parece, claro, porque cuando yo digo no hace falta, yo cuando era chica creía, chica, jovencita, creía que yo no iba a ser nunca una escritora, o sea, no se me ocurría a mí, porque yo tenía una vida común, una chica del pueblo. Y me gustaba mirar, me gustaba inventar sobre lo que miraba también. Pero claro, después me di cuenta que la escritura, la vida de un escritor no es una vida tan glamorosa. Solo algunos, como un Hemingway, que bueno, iba y cazaba no sé qué en África, o qué sé yo, puede ser alguno que otro. A mí Nin, por ejemplo, para mí, por ejemplo, Nin, que cuenta en realidad lo que hace es un diario de su vida, lo que importa es lo que hace ella, a diferencia del resto. A mí me cansa un poco ¿cómo diría? Esa autofascinación con su experiencia de vida. Y me parece más interesante en un escritor la capacidad de mirar las vidas de los otros, o sea, la empatía que puede tener con otros, de manera de traerlos hacia él y hacer que unos terceros que leen compartir con ellos esas vidas, ¿no? Entonces ahí esa capacidad de observación, ¿qué se puede hacer para mejorar porque yo creo que eso también se enriquece, se educa, por decirlo de alguna manera, la mirada, ¿no? El ojo, así como hay profesiones, no sé, los bioquímicos dicen hacer el ojo. En la escritura también es hacer el ojo y hacer el oído, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo creo que es eso, preguntándose uno acerca de lo que ve. O sea, bueno, estamos mirando, yo a veces lo pongo solo a manera de ejemplo, ustedes no necesitan ejemplo porque realmente lo que hacen, como les dije, es impactante. Pero por ejemplo, yo tenía un taller cerca de
de la terminal de ómnibus y en algún momento, no recuerdo si era tiempo compartido, Susana, en algún momento íbamos a la terminal de ómnibus a ver, uno puede ver a lo lejos una persona, pero a lo mejor si mira un rato y mira detalladamente, claro que la escritura puede ser que uno, esa mirada sea interna, no hace falta que uno necesariamente vaya y esté frente al otro. Entonces, ese de prueba acabando en el mismo sitio, un poco más. ¿Por qué? Preguntarle a la imagen, lo mismo que se hace con los libros. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Preguntarle a lo que uno ve o lo que uno imagina unos por qué, interrogarlo y dejarse interrogar por eso que uno mira. Eso ayuda a mirar en mayor profundidad. Después hay algo como del orden de la empatía, de la sensibilidad con el otro. Y claro, si uno, digamos, se olvida de lo que tiene alrededor, de la vida misma. Por eso yo tampoco creo que sea tan bueno que un escritor se aísle, qué sé yo, porque un poco ayuda para no dispersarse tanto. Pero tanto aislamiento no sé, porque a mí me parece, siempre sentí yo que escribía en medio de la vida y no apartada de la vida.